Bienvenidos a Wanda Misterios. Hoy nos adentramos en uno de los mayores enigmas de la criptozoología, el Bigfoot y el Yeti. Criaturas legendarias que han desconcertado a testigos y científicos durante siglos. ¿Mito, realidad o algo más allá de lo humano? Acompáñanos en este viaje, comencemos. Desde los albores de la humanidad, los relatos de criaturas misteriosas que habitan los bosques, montañas y regiones inhóspitas del planeta han acompañado a la memoria colectiva de los pueblos. Entre estos seres pocos han generado tanto debate, fascinación y desconcierto como las figuras del Bigfoot en América del Norte y el Yeti en las vastas cordilleras del Himalaya. Dos nombres, dos escenarios geográficos separados por miles de kilómetros, y sin embargo, dos mitos que parecen estar unidos por un mismo hilo invisible. La sospecha de que algo ancestral, desconocido y esquivo, continúa ocultándose en los rincones menos accesibles de nuestro mundo. El misterio comienza con las huellas. Marcas gigantes en el barro, impresiones en la nieve profunda de montañas donde apenas los más osados montañistas se atreven a poner un pie. Siempre demasiado grandes para ser humanas, demasiado perfectas para ser casualidades de la naturaleza. En los bosques de Oregón, en los valles de Canadá, en las selvas del noroeste del Pacífico, exploradores han recogido moldes de yeso de huellas que miden más de 40 centímetros de largo. En el Himalaya, los Sherpas han mostrado a viajeros y alpinistas las huellas del llamado Migo, el hombre salvaje de las nieves. Los testimonios coinciden en un punto, son huellas que nadie debería poder dejar, y sin embargo allí están, silenciosas, desafiando la lógica. Los pueblos originarios de Norteamérica ya hablaban de una criatura parecida. Los pueblos Salish, los Klamath, los Haida y tantas otras naciones tenían nombres específicos para describir a un ser peludo, fuerte, nocturno, que habitaba en los bosques y rara vez se dejaba ver. Para ellos no era un mito, era parte del entorno, una presencia tan real como los osos o los lobos. Algunos los consideraban guardianes del bosque, otros, espíritus. Pero todos coincidían en que existían. Estos relatos transmitidos por generaciones mucho antes de que llegaran los europeos, dibujan una línea histórica que se entrelaza con los modernos avistamientos del Bigfoot. En las montañas del Himalaya, el Yeti es parte inseparable de las tradiciones sherpas y tibetanas. Desde tiempos inmemoriales se habla de este ser como un habitante de las zonas más altas, solitario, a veces protector, a veces temido. Los monasterios conservan ilustraciones antiguas, descripciones en manuscritos, incluso supuestas reliquias como cueros cabelludos o huesos atribuidos al Yeti. El misterio no es algo reciente ni un invento moderno, está anclado en la historia profunda de esas culturas. Pero, ¿qué es realmente el Bigfoot? ¿Qué es el Yeti? Criaturas desconocidas para la ciencia. Relictos de especies prehistóricas que sobrevivieron en secreto, esquivando la extinción. ¿O acaso proyecciones de la psique humana, arquetipos que se manifiestan en forma de monstruos peludos para recordarnos que aún no dominamos ni comprendemos todos los secretos de la Tierra? A mediados del siglo XX, la fiebre por el Bigfoot alcanzó un punto álgido cuando aparecieron fotografías y sobre todo filmaciones que parecían mostrar a la criatura. La más célebre de todas, la grabación de Patterson-Gimlin de 1967 en Bluff Creek, California, mostraba a una figura de gran tamaño, cubierta de pelo, caminando por el bosque con una cadencia inconfundible. La imagen de esa criatura girando la cabeza hacia la cámara se convirtió en uno de los documentos más analizados en la historia de la criptozoología. Para unos era la prueba definitiva, para otros, una elaborada farsa. Pero más allá de las disputas, la semilla del misterio quedó sembrada para siempre en la cultura popular. En el Himalaya, fueron los alpinistas occidentales quienes popularizaron el misterio del Yeti. En 1921, durante la expedición británica al Everest dirigida por Charles Howard Bury, se encontraron huellas extrañas a gran altitud. Los Sherpas las identificaron de inmediato, eran del Migo, el hombre salvaje. Desde entonces cada generación de expedicionarios al Himalaya regresaba con relatos similares, huellas imposibles, sonidos extraños en la noche, la sensación de estar siendo observados en lugares donde ninguna persona debería encontrarse. Edmund Hillary, tras conquistar el Everest en 1953, también se interesó por el misterio, llegando incluso a participar en expediciones dedicadas exclusivamente a hallar pruebas del Yeti. Los testimonios se multiplican. Lenadores, cazadores, excursionistas, viajeros, todos coinciden en descripciones similares, seres bípedos, de gran altura, entre 2 y 3 metros, con un andar pesado pero sorprendentemente ágil, con el cuerpo cubierto de pelo oscuro o blanquecino en el caso del Yeti, con ojos que brillan en la penumbra.
La mayoría de los encuentros ocurren en momentos inesperados, alguien que acampa en medio de la nada y siente pasos pesados alrededor, un conductor que recorre una carretera secundaria en medio de la noche y ve una figura cruzar frente a sus faros, o alpinistas que distinguen a lo lejos una silueta oscura caminando entre la nieve a alturas imposibles. Uno de los elementos más perturbadores en los relatos es la sensación de inteligencia que transmiten. No se trata de bestias torpes, hay en su comportamiento una cautela y una astucia que parecen propias de un ser consciente de sí mismo. El Bigfoot y el Yeti no actúan como simples animales, parecen saber cómo evitar el contacto directo con los humanos, como si fueran guardianes de un secreto demasiado grande para ser revelado. Los científicos han intentado explicar el fenómeno de diversas maneras. Algunos sostienen que las huellas y avistamientos corresponden a osos malinterpretados en la confusión del entorno. Otros creen que se trata de fraudes, creaciones deliberadas de personas que buscan notoriedad. Pero a pesar de esas explicaciones, las pruebas físicas recogidas a lo largo de los años, huellas, muestras de pelo, grabaciones de sonidos, han desafiado los análisis convencionales. En muchos casos, el material no ha podido asociarse a ninguna especie conocida. Más allá de las pruebas físicas, hay algo que trasciende la simple biología, el impacto cultural. El Bigfoot y el Yeti no son solo criaturas hipotéticas, son símbolos, recordatorios de que la humanidad aún no ha explorado ni comprendido por completo su propio planeta. Representan la frontera entre lo conocido y lo desconocido, la línea difusa entre la ciencia y el mito. Imaginemos por un momento que no se trata de leyenda. Supongamos que, efectivamente, en las zonas más remotas existen poblaciones reducidas de homínidos desconocidos, descendientes quizá del Gigantopithecus, aquel primate gigante que habitó Asia hace cientos de miles de años, o de alguna rama perdida del árbol evolutivo humano. Si así fuera, tendríamos frente a nosotros una revelación de proporciones históricas, no estamos solos en nuestra condición de especie inteligente, compartimos el planeta con otro linaje que ha sabido ocultarse en la penumbra. Los relatos continúan llegando hasta nuestros días. En Alaska, en las Rocosas, en Canadá, en Nepal, en Bután, en las montañas de Siberia, siempre hay un nuevo testigo, una nueva huella, un nuevo eco del misterio. Y lo más inquietante es que los relatos antiguos y modernos parecen coincidir como piezas de un mismo rompecabezas. Es como si la humanidad estuviera frente a una verdad que se repite en diferentes culturas y épocas, la presencia de un ser que no encaja en nuestro mapa del mundo. Las huellas son solo la primera señal. El misterio se alimenta de voces humanas, de los relatos que emergen como ecos desde los bosques y las montañas. Cada testimonio suma una pieza a este rompecabezas insondable, y aunque muchas veces los relatos parecen increíbles, hay en ellos una consistencia inquietante. En 1924, en el desfiladero de Ape Canyon, en Washington, un grupo de mineros vivió una de las experiencias más estremecedoras de la historia del Bigfoot. Aseguraron haber sido atacados por varias de estas criaturas durante la noche después de haber visto a uno de ellos en las cercanías. Piedras enormes fueron arrojadas contra su cabaña, los golpes resonaban en las paredes de madera, y los hombres pasaron la noche entera resistiendo, aterrados. El suceso fue documentado por la prensa de la época y se convirtió en un referente de la historia moderna del Bigfoot. ¿Fue un ataque real, o una exageración nacida del miedo? Lo cierto es que el relato quedó grabado en la tradición local. Décadas más tarde, en 1958, se produjo el caso que popularizó el término Bigfoot. Un trabajador de construcción llamado Jerry Crew mostró a la prensa moldes de huellas gigantes encontradas en el norte de California. La fotografía apareció en periódicos nacionales y el nombre Bigfoot, Pie Grande, se quedó grabado para siempre en el imaginario popular. Los relatos no cesan. En Oregón, un cazador afirmó haber visto a una criatura de más de 2 metros que lo observaba entre los árboles, inmóvil, con ojos que brillaban como brasas. En Canadá, un camionero describió cómo una figura enorme cruzó la carretera frente a sus faros y desapareció en la espesura, dejándolo paralizado. En Ohio, una familia entera escuchó durante semanas gritos desgarradores en el bosque cercano a su casa, hasta que una noche vieron claramente una silueta erguida, cubierta de pelo, vigilándolos desde la distancia. En el Himalaya, los testimonios no son menos intensos. Sherpas que acompañaban a expediciones al Everest contaron cómo, en medio de la noche, escuchaban pasos en la nieve alrededor de los campamentos. Al salir, solo encontraban huellas imposibles, a gran altitud, en lugares donde ningún ser humano podría caminar sin equipos adecuados. Algunos monjes tibetanos aseguraban haber visto de lejos a los yetis, describiéndolos como seres fuertes, cubiertos de pelo blanquecino, capaces de trepar laderas imposibles.
Uno de los relatos más impactantes vino de la expedición de 1951 de Eric Shipton, el célebre alpinista británico. Durante una ascensión en el Himalaya, fotografió huellas gigantes en la nieve, imágenes que circularon por todo el mundo y avivaron la controversia. Las huellas parecían demasiado grandes y demasiado bien definidas para ser obra de simples osos. Aquellas fotos todavía hoy siguen siendo analizadas, comparadas y debatidas. Las pruebas físicas han sido abundantes pero siempre esquivas. Se han recogido pelos que, al ser analizados, no correspondían a ninguna especie conocida. En otros casos, el análisis arrojaba resultados ambiguos, similitudes con osos, pero con características inusuales. También se han hallado huellas en barro, nieve o arena con detalles anatómicos que resultan difíciles de falsificar, arcos, proporciones coherentes, incluso variaciones que sugieren seres diferentes, como si hubiera una población entera de ellos. Algunos investigadores se han adentrado en teorías más profundas. Hay quienes sostienen que el Bigfoot y el Yeti podrían ser descendientes del Gigantopithecus, un primate gigante que habitó Asia hace más de 300.000 años y que pudo haber migrado a América a través del estrecho de Bering. Si un linaje pequeño sobrevivió en regiones aisladas, no es imposible que hoy se escondan en los lugares más inaccesibles del planeta. Otros van más allá, consideran que estas criaturas podrían pertenecer a una rama perdida de la humanidad, parientes cercanos que nunca se extinguieron. Seres inteligentes, conscientes, que eligieron alejarse de las ciudades y la civilización, resguardando su existencia en los límites del mundo conocido. Si así fuera, estaríamos ante el hallazgo más importante de la historia de la antropología. La dimensión paranormal también ha aparecido en los relatos. Muchos testigos aseguran sentir una sensación extraña antes de verlos, como si el ambiente se volviera denso, como si fueran observados por algo más que un animal. Algunos afirman que los sonidos que emiten, gritos guturales, silbidos, golpes en los árboles, parecen tener un patrón comunicativo. Incluso hay quienes sostienen que los Bigfoot poseen la capacidad de desaparecer súbitamente, como si se desvanecieran en el aire, lo que ha dado pie a hipótesis que los relacionan con dimensiones paralelas. Aunque esta visión pueda parecer extravagante, no deja de ser sugerente, y si el Bigfoot y el Yeti no fueran simples criaturas físicas, sino entidades que habitan en los límites de nuestra realidad, apareciendo y desapareciendo a voluntad. Esta teoría conecta con los relatos de chamanes y mitologías indígenas que siempre hablaron de ellos como seres espirituales, guardianes de portales invisibles entre mundos. Las expediciones modernas, equipadas con cámaras de visión nocturna, drones y sensores térmicos, han intentado capturar pruebas concluyentes. Han registrado sonidos extraños, siluetas fugaces, rastros de calor en medio de bosques donde no debería haber nada. Pero la prueba definitiva sigue escapando. Como si la naturaleza misma conspirara para proteger el secreto. Los escépticos, por supuesto, tienen explicaciones racionales. Hablan de osos erguidos, de fraudes elaborados, de la sugestión que lleva a la gente a ver lo que desea ver. Y aunque muchas veces tienen razón, se han demostrado falsificaciones, no logran explicar la totalidad del fenómeno. La cantidad, variedad y coherencia de los relatos en distintas partes del mundo hace difícil reducirlo todo a engaños. Quizá el misterio del Bigfoot y el Yeti no se resuelva nunca de forma definitiva. Tal vez su función no sea ser descubiertos, sino recordarnos que aún existen rincones inexplorados en este planeta, secretos que desafían nuestra soberbia de creernos dueños de todo conocimiento. Representan, en última instancia, la sombra de nuestra propia historia, la posibilidad de que no somos el único linaje humano que camina sobre la Tierra. Los bosques del noroeste americano siguen guardando silencios inquietantes. Las montañas del Himalaya continúan mostrando huellas en la nieve que nadie puede explicar. Los testigos siguen apareciendo, año tras año, describiendo encuentros que parecen calcados unos de otros. Y nosotros, desde nuestras ciudades iluminadas, seguimos preguntándonos si en lo profundo de la noche, tras la espesura o más allá de las nubes, alguien más nos observa. El Bigfoot y el Yeti, dos nombres distintos para un mismo misterio eterno, siguen allí, aguardando en la penumbra. Tal vez sean los últimos guardianes de un secreto que la humanidad aún no está preparada para enfrentar. Tal vez, cuando finalmente seamos capaces de mirar más allá de nuestras limitaciones, descubriremos que nunca estuvimos solos en la cima de la evolución. Hasta entonces, el misterio persiste. Las huellas continuarán apareciendo en barro y nieve, los gritos resonarán en la distancia, y los ojos brillantes seguirán observando desde la oscuridad de los árboles. Y nosotros, atrapados entre la ciencia y la leyenda, entre la evidencia y la fe, seguiremos persiguiendo sombras en busca de una verdad que se esconde en los límites del mundo. Hola de nuevo, espero que el vídeo de hoy les haya gustado y al menos les haya sembrado algo de dudas. Gracias por verlo y hasta pronto.